No pienso perder otro minuto contigo. Hoy me caso con una mujer de verdad. ¿Y tú? El salón del tribunal estaba en un silencio sepulcral. Natalia permaneció sentada en la primera fila, sus manos perfectamente entrelazadas sobre el regazo, mientras el reloj de pared marcaba las 10:45 de la mañana. Lorenzo llevaba 45 minutos de retraso. El secretario judicial había salido 2 veces a verificar si había algún mensaje, alguna explicación, cualquier cosa que justificara la ausencia del abogado más puntual del distrito. Pero no había nada. Solo el eco de los tacones de Natalia resonando en los pasillos cuando había llegado exactamente a las 10 en punto, vestida con su traje gris perla, el cabello recogido en un moño impecable y esa expresión serena que había perfeccionado durante años de matrimonio con un hombre que la había convertido en una experta en ocultar emociones. El juez Ramírez se ajustó los lentes y miró hacia la puerta por 5ª vez en los últimos 10 minutos. Conocía a Lorenzo desde hacía más de una década. Habían trabajado juntos en casos complejos y sabía que algo extraordinariamente grave debía haber ocurrido para que el abogado faltara a una cita tan importante como su propio divorcio. Natalia, por su parte, no mostraba signos de preocupación o ansiedad. Simplemente esperaba, como si ya supiera que esto iba a suceder, como si hubiera estado preparándose para este momento durante mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar. La historia de cómo habían llegado hasta ahí comenzó 7 años atrás, en una gala benéfica donde Natalia había sido invitada por haber diseñado el edificio más innovador de la ciudad. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Ella tenía 28 años y acababa de abrir su propio estudio de arquitectura después de trabajar 5 años en una firma internacional. Era una mujer que irradiaba seguridad y elegancia natural, con una mente brillante que podía visualizar estructuras complejas con la misma facilidad con la que otros leían un periódico. Esa noche llevaba un vestido negro sencillo que realzaba su figura sin ostentación, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Lorenzo la había visto desde el otro lado del salón y había decidido que la quería para él. No era amor a primera vista, era posesión a primera vista. Él tenía 35 años en ese momento. Era el socio más joven de Hernández, Morales y Asociados, y su reputación como litigante despiadado lo precedía en todos los círculos sociales. Alto, de facciones marcadas y siempre impecablemente vestido, Lorenzo tenía el tipo de carisma que abría puertas y convencía a jurados. También tenía un ego del tamaño de un rascacielos y la tendencia a ver a las personas como trofeos que podía ganar. Se había acercado a ella con la confianza de quien nunca había escuchado un no como respuesta, y le había dicho: «Debo conocer a la mujer que diseñó la Torre Meridian. Soy Lorenzo Vega y creo que tenemos mucho de qué hablar». Natalia había sonreído cortésmente, acostumbrada a este tipo de abordajes directos, pero había algo en la forma en que él la miraba que la había hecho sentir observada, estudiada, como si fuera un problema legal que él ya estaba resolviendo en su mente. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar, descubrió que Lorenzo era inteligente, culto, y tenía una forma de hacerla sentir como si fuera la única persona en el salón. Era encantador cuando quería serlo, y esa noche había querido serlo desesperadamente. Los meses siguientes fueron un torbellino de citas elegantes, regalos extravagantes y atenciones constantes. Lorenzo la cortejó como si fuera un caso que debía ganar a toda costa, desplegando todo su arsenal de seducción. La llevaba a restaurantes exclusivos, la presentaba con orgullo ante sus colegas y hablaba de ella como si fuera su descubrimiento personal.
Natalia, que había pasado años concentrada únicamente en su carrera, se dejó envolver por esa intensidad romántica que nunca había experimentado. Pero incluso durante el noviazgo había señales que Natalia había elegido interpretar como pasión en lugar de control. Lorenzo tenía opiniones muy definidas sobre cómo debía vestirse para los eventos sociales, qué clientes debía aceptar en su estudio e incluso sobre cuánto tiempo debía dedicar al trabajo versus a la relación. Cuando ella mencionaba proyectos que requerían viajes o reuniones nocturnas, él fruncía el ceño y encontraba maneras sutiles de sabotear esos planes. Lo hacía con tanto encanto y aparente preocupación por su bienestar que Natalia no se daba cuenta de que estaba siendo manipulada. La petición de matrimonio llegó después de 1 año y medio de relación, durante una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Lorenzo había reservado el salón privado, había llenado el lugar de rosas blancas y había contratado a un violinista para que tocara mientras él se arrodillaba con un anillo de diamante que debía haber costado más que el carro de Natalia. Fue grandioso, público y completamente imposible de rechazar sin causar una escena, exactamente como Lorenzo lo había planeado. Los padres de Natalia, empresarios conservadores que habían construido un imperio inmobiliario desde cero, estaban encantados con la elección de su hija. Lorenzo venía de una familia respetable, tenía una carrera prometedora y, lo más importante para ellos, entendía el valor del dinero y la importancia de proteger el patrimonio familiar. Fue idea de ellos sugerir un acuerdo prenupcial, no por desconfianza hacia Lorenzo, sino por una práctica comercial que habían aplicado toda su vida: proteger lo que tanto les había costado construir. «Es solo una formalidad, mi amor», le había dicho Lorenzo a Natalia cuando ella le presentó el documento. «Tu familia tiene razón en querer proteger sus intereses. Yo haría lo mismo». Lorenzo había firmado el acuerdo prenupcial sin siquiera leerlo completamente, confiado en su propia habilidad legal y seguro de que nunca necesitaría preocuparse por las consecuencias. En su arrogancia, había asumido que el documento era una protección estándar de bienes prematrimoniales, algo rutinario que cualquier abogado podría manejar si alguna vez llegaba a ser necesario. No se había tomado la molestia de analizar las cláusulas específicas, especialmente aquella que estipulaba penalizaciones severas en caso de infidelidad comprobada o abandono matrimonial. La boda fue el evento social del año. 300 invitados, una ceremonia en la catedral principal de la ciudad y una recepción en el hotel más lujoso. Natalia se veía radiante con su vestido de diseñador y Lorenzo irradiaba satisfacción como si acabara de ganar el caso más importante de su carrera. Los periódicos sociales los describieron como la pareja perfecta, la arquitecta brillante y el abogado exitoso, dos mentes poderosas unidas en matrimonio. Los primeros años habían sido buenos, o al menos Natalia había creído que lo eran. Lorenzo se había mudado al apartamento de ella, un penthouse moderno que ella misma había diseñado, y habían establecido una rutina que parecía funcionar. Ambos trabajaban largas horas, se veían para cenas elegantes, asistían a eventos sociales donde eran admirados como una pareja de poder y mantenían una vida sexual que, aunque no era apasionada, era satisfactoria. Pero gradualmente, Lorenzo había comenzado a mostrar su verdadera naturaleza. Las sugerencias sobre su ropa se habían convertido en exigencias. Las opiniones sobre sus proyectos se habían transformado en interferencias directas. Comenzó a revisar sus correos electrónicos bajo el pretexto de ayudarla con los contratos, a cuestionar sus decisiones empresariales y a socavar sutilmente su confianza en situaciones profesionales. La primera infidelidad había ocurrido durante el 3er año de matrimonio.
Natalia lo había descubierto por accidente cuando había visto mensajes comprometedores en el teléfono de Lorenzo mientras él se duchaba. Había sido con una asistente legal de su firma, una mujer joven y ambiciosa que había visto en Lorenzo una oportunidad de ascenso. Cuando Natalia lo confrontó, Lorenzo había negado inicialmente, luego había minimizado el asunto y finalmente había convertido la situación en una culpa hacia ella. Si me prestaras más atención, si no estuvieras siempre obsesionada con tus edificios, esto nunca habría pasado, le había dicho, con esa habilidad que tenía para torcer cualquier argumento a su favor. Natalia había querido creerle, había querido salvar su matrimonio, así que había aceptado sus disculpas y había tratado de ser una esposa más presente. Pero Lorenzo había interpretado su perdón como debilidad, como una carta blanca para continuar con sus aventuras mientras mantenía la fachada de un matrimonio perfecto. Las infidelidades se habían vuelto más frecuentes y más descaradas. Lorenzo llegaba tarde a casa con excusas elaboradas, salía los fines de semana para reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas, y recibía llamadas que terminaba abruptamente cuando Natalia entraba a la habitación. Ella había comenzado a vivir en un estado constante de vigilancia, notando cada mentira pequeña, cada inconsistencia en sus historias, cada señal de que estaba siendo traicionada una vez más. Pero lo que más la había lastimado no eran las aventuras en sí mismas, sino la forma en que Lorenzo la trataba en casa. Se había vuelto despectivo, condescendiente, como si ella fuera un obstáculo para su felicidad en lugar de su esposa. Criticaba su trabajo constantemente, se burlaba de sus logros profesionales y había comenzado a referirse a ella como mi pequeña arquitecta delante de otros, como si fuera una afición linda en lugar de una profesional respetada. El punto de quiebre había llegado 6 meses atrás, cuando Natalia había descubierto que Lorenzo había estado viendo a la misma mujer durante más de 1 año. No era otra aventura casual, era una relación seria, con planes a futuro, con promesas y con un nivel de intimidad emocional que él nunca había compartido con su esposa. La mujer se llamaba Isabela. Tenía 24 años, era influencer de moda con más de 1 millón de seguidores y había estado publicando fotos sutiles de regalos caros y viajes románticos que Natalia ahora podía reconocer como obsequios de su marido. Esa noche, cuando Lorenzo había llegado tarde una vez más, con el aroma de un perfume que no era el suyo, Natalia había tomado la decisión que había estado posponiendo durante años. Se había sentado en la sala, había esperado a que él se sirviera su whisky de siempre y le había dicho con una calma que la había sorprendido incluso a ella: «Quiero el divorcio, Lorenzo». Él había reído inicialmente, pensando que era otra de las amenazas vacías que ella había hecho en el pasado cuando estaba especialmente molesta por sus aventuras. Pero cuando había visto la determinación en sus ojos, cuando se había dado cuenta de que ella hablaba en serio, su expresión había cambiado completamente. «No seas ridícula, Natalia. No vas a divorciarte de mí por algunos errores insignificantes. Tenemos una vida construida juntos, una reputación, compromisos sociales. No puedes simplemente tirarlo todo a la basura por unos celos infundados». No son celos infundados cuando tengo pruebas de cada una de tus aventuras, Lorenzo. Y no son errores insignificantes cuando llevas años faltándome al respeto. La conversación había durado hasta altas horas de la madrugada. Lorenzo había alternado entre la negación, la manipulación emocional, las promesas de cambio y las amenazas veladas sobre lo que un divorcio podría significar para la reputación de ambos. Pero Natalia había permanecido firme, con una serenidad que venía de años de haber llegado a esa decisión internamente antes de verbalizarla. Finalmente, Lorenzo había aceptado el divorcio,
pero bajo sus términos. Sería civilizado, discreto, sin escándalos que pudieran afectar sus carreras respectivas. Un simple trámite legal que resolverían como adultos maduros, sin drama innecesario. Natalia había estado de acuerdo, no porque creyera en su sinceridad, sino porque sabía que tenía cartas que él desconocía completamente. Los meses siguientes habían sido extraños. Lorenzo había continuado viviendo en el penthouse, pero prácticamente como un huésped. Dormían en habitaciones separadas, apenas se hablaban más allá de los arreglos logísticos y mantenían una cortesía fría que engañaba a cualquiera que los viera superficialmente. Lorenzo había seguido con sus horarios erráticos y sus aventuras, pero ahora con menos disimulo, como si el acuerdo de divorcio le hubiera dado permiso oficial para hacer lo que ya venía haciendo durante años. Natalia había utilizado ese tiempo para prepararse meticulosamente. Había consultado discretamente con varios abogados especialistas en derecho familiar. Había organizado sus documentos financieros. Había recopilado evidencia de las infidelidades de Lorenzo y había planificado cada aspecto de su vida postdivorcio. También había releído cuidadosamente el acuerdo prenupcial, recordando con una sonrisa las cláusulas específicas que sus padres habían insistido en incluir y que Lorenzo había firmado sin leer. La fecha del tribunal había sido fijada para el 15 de marzo, un martes por la mañana. Una audiencia simple, rutinaria, donde un juez oficializaría lo que ambos habían acordado privadamente. Lorenzo había insistido en que no necesitaban abogados para un procedimiento tan straightforward, y Natalia había aceptado, sabiendo que era exactamente lo que él esperaría de ella. Esa mañana, Natalia se había vestido con especial cuidado. El traje gris perla era impecable, pero no ostentoso, elegante, pero no llamativo. Se había maquillado sutilmente, había recogido su cabello en un moño clásico y había elegido joyas simples pero de calidad. Quería verse digna, controlada, como la mujer exitosa que era, no como una esposa despechada o una víctima de las circunstancias. Había llegado al tribunal exactamente a las 10, como habían acordado. El edificio de justicia era imponente, con esos pasillos de mármol que amplificaban cada sonido y esas ventanas altas que dejaban entrar una luz fría y oficial. Natalia había caminado hasta la sala asignada con pasos seguros. Había saludado cortésmente al secretario judicial y se había sentado en la primera fila a esperar. Y ahora, 45 minutos después, seguía esperando. Pero no con la ansiedad de una mujer abandonada, sino con la paciencia de alguien que sabía que esta ausencia no era una casualidad, sino el primer movimiento de un juego mucho más grande del que Lorenzo se imaginaba. En su bolso, perfectamente doblado y guardado en una carpeta de cuero italiano, estaba el documento que cambiaría todo. El acuerdo prenupcial que Lorenzo había firmado con tanta arrogancia años atrás, sin saber que estaba sellando su propio destino. El secretario judicial regresó a la sala con expresión incómoda, cargando un teléfono móvil que vibraba insistentemente. Sus pasos resonaron en el silencio sepulcral mientras se acercaba al escritorio del juez Ramírez, quien levantó la vista con evidente irritación por la interrupción. «Disculpe, señor juez, pero creo que necesita ver esto inmediatamente», murmuró el secretario, extendiendo el dispositivo con manos temblorosas. El juez tomó el teléfono y sus ojos se agrandaron progresivamente mientras leía la pantalla. Su rostro pasó de la confusión al asombro y finalmente a una mezcla de incredulidad y disgusto que no pudo ocultar. Miró hacia Natalia, quien permanecía sentada con la misma compostura de siempre, aunque algo en la tensión de sus hombros delataba que presentía lo que estaba por descubrir. «Señora Vega», comenzó el juez, pero se detuvo, claramente sin saber cómo proceder. «Me temo que hay una situación muy delicada que debo comunicarle». Natalia inclinó ligeramente la cabeza,
como si estuviera en una reunión de negocios esperando los detalles de un contrato, pero sus nudillos se habían vuelto blancos por la presión con la que sostenía su bolso. Su esposo, Lorenzo Vega, acaba de contraer matrimonio con otra persona. La ceremonia está siendo transmitida en vivo por internet y ya ha sido reportada por varios medios de comunicación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Natalia no se inmutó externamente, pero algo profundo en su interior se desplomó como un edificio con los cimientos dinamitados. No era sorpresa exactamente, porque en algún nivel había intuido que Lorenzo era capaz de cualquier cosa. Era la magnitud de la traición, la crueldad calculada del timing, la humillación pública deliberada, lo que la golpeó como una avalancha. ¿Puedo ver?, preguntó con una voz que sonó extrañamente calmada incluso para ella misma. El juez le entregó el teléfono con expresión compasiva. En la pantalla, la aplicación de una revista de entretenimiento mostraba fotos en tiempo real de una boda íntima pero elegante en un jardín lleno de flores blancas y luces doradas. Lorenzo estaba parado junto a un altar improvisado, vestido con un smoking azul marino que Natalia reconoció como uno que había comprado para una gala benéfica el año anterior. A su lado, Isabela resplandecía con un vestido blanco ceñido que gritaba diseñador de lujo. Su cabello rubio, platinado cayendo en ondas perfectas mientras sostenía un ramo de peonías. Pero lo que realmente atravesó el corazón de Natalia como una daga fue la expresión en el rostro de Lorenzo. No había rastro de culpa, arrepentimiento o incomodidad. Sonreía con genuina felicidad, con los ojos brillantes de un hombre que finalmente había conseguido exactamente lo que quería. Era la misma sonrisa que había usado con ella durante los primeros meses de su noviazgo, la sonrisa que había creído que era exclusivamente suya. En la esquina inferior de la pantalla, un contador mostraba que más de 50.000 personas estaban viendo la transmisión en vivo. Los comentarios fluían constantemente, una cascada de reacciones que iban desde felicitaciones hasta especulaciones maliciosas sobre por qué Lorenzo se había casado tan repentinamente con una mujer tan joven. Natalia desplazó el dedo hacia arriba para leer algunos comentarios, aunque una parte de su mente le gritaba que no lo hiciera. ¿No estaba casado con la arquitecta famosa? ¡Qué escándalo! Se está casando mientras debería estar en el juzgado divorciándose. Isabela se ve increíble, definitivamente es un upgrade. Pobre mujer, debe estar destruida ahora mismo. Lorenzo Vega siempre fue un mujeriego, esto no sorprende a nadie. Cada comentario era una puñalada adicional, pero Natalia siguió, leyendo con esa curiosidad morbosa que hace que las personas observen accidentes de tráfico. Su vida privada, su dolor, su humillación se habían convertido en entretenimiento público para miles de desconocidos que escribían sus opiniones desde la comodidad de sus sofás. El teléfono del secretario comenzó a sonar insistentemente, luego el del juez. Después, como si fuera una reacción en cadena, el teléfono de Natalia empezó a vibrar dentro de su bolso con una frecuencia que indicaba múltiples llamadas y mensajes llegando simultáneamente. Señora, creo que sería prudente que se retire del edificio por la puerta trasera, sugirió el juez con genuina preocupación. La prensa va a llegar en cualquier momento y esto va a convertirse en un circo mediático. Pero Natalia no se movió. Sacó su propio teléfono y vio la pantalla iluminada con notificaciones interminables, mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, alertas de Instagram, Twitter, Facebook. Su nombre estaba siendo mencionado miles de veces por minuto en redes sociales, convirtiéndose en trending topic nacional en tiempo real. Abrió Twitter y el primer tuit que vio decía: Lorenzo Vega acaba de casarse con Isabela Mendoza mientras su esposa Natalia lo esperaba en el tribunal para divorciarse.
Nivel de crueldad infinito. Tenía más de 500 retweets en los últimos 10 minutos. En Instagram, las cuentas de chismes habían comenzado a compartir capturas de pantalla de la boda, comparándolas con fotos antiguas de Natalia y Lorenzo en eventos sociales. Los titulares eran despiadados. Del tribunal al altar, la traición más cruel del año. Arquitecta famosa es abandonada por abogado que se casa en vivo. Isabela Mendoza se convierte en la nueva señora Vega mientras la anterior espera en el juzgado. Natalia cerró las aplicaciones y miró directamente al juez, quien la observaba con una mezcla de compasión y fascinación profesional por la frialdad con la que estaba procesando la situación. ¿Qué necesito hacer legalmente para proceder con el divorcio unilateral?, preguntó con una voz que sonaba como si estuviera discutiendo los planos de un edificio. Bueno, técnicamente, el señor Vega acaba de cometer bigamia, lo cual es un delito federal. Su segundo matrimonio es nulo de pleno derecho y usted puede proceder con el divorcio por abandono del hogar y adulterio comprobado. Perfecto. ¿Cuándo podemos agendar la siguiente audiencia? El juez intercambió una mirada preocupada con el secretario. Habían procesado cientos de divorcios a lo largo de sus carreras, pero nunca habían visto a alguien reaccionar con tanta compostura ante una traición tan pública y humillante. Mientras tanto, en las redes sociales, la historia había explotado completamente. Los hashtags Lorenzo Vega, Natalia traicionada y boda escándalo ocupaban los primeros lugares en tendencias. Las cuentas de entretenimiento habían comenzado a crear contenido específico sobre el caso, investigando la vida de ambos, analizando fotos antiguas, especulando sobre las razones del abandono. Un programa de radio matutino había interrumpido su programación regular para discutir el escándalo en vivo. La conductora principal, conocida por sus comentarios ácidos sobre la vida de los famosos, no había perdido tiempo en expresar su opinión. Amigas, lo que acabamos de presenciar es el nivel de crueldad más bajo que he visto en años de cubrir escándalos de celebridades. Abandonar a tu esposa en el tribunal el día de su divorcio para casarte con una influencer veinteañera no es solo traición. Es sadismo puro. Y lo que más me indigna es que lo hizo público. Lo transmitió como si fuera un reality show. Esa pobre mujer debe estar completamente destrozada. En otra emisora, un comentarista de entretenimiento añadía: pero hay que reconocer que Isabela Mendoza jugó sus cartas perfectamente. Logró que un abogado millonario abandonara a su esposa arquitecta para casarse con ella. Puede ser cruel, pero es efectivo. Los comentarios en línea se habían vuelto progresivamente más viciosos. Algunos usuarios habían comenzado a crear memes con la foto de Natalia esperando en el tribunal, añadiendo textos como «Cuando te quedas plantada en tu propio divorcio» o «El momento en que te das cuenta de que tu esposo se casó con otra mientras tú esperabas». La crueldad de Internet había encontrado un nuevo objetivo y la humillación de Natalia se había convertido en contenido viral. En Instagram, Isabela había publicado una serie de stories mostrando su anillo de bodas, con música romántica de fondo y corazones animados. Sus seguidores habían aumentado en 30.000 en la última hora y las marcas ya estaban enviando mensajes privados para colaboraciones y patrocinios. La controversia, lejos de dañar su imagen, la había catapultado a un nivel de fama que no había alcanzado antes. Natalia siguió sentada en el tribunal, ajena al caos mediático que se desarrollaba a su alrededor, procesando internamente la magnitud de lo que acababa de suceder. No era solo que Lorenzo la hubiera traicionado, había orquestado deliberadamente la humillación más pública posible. La había convertido en una anécdota, en un chiste, en la mujer patética que fue abandonada en su propio divorcio.
Pero mientras los comentarios crueles se multiplicaban y su teléfono seguía vibrando incesantemente, algo comenzó a cambiar en el interior de Natalia. La tristeza inicial estaba siendo reemplazada por algo mucho más poderoso y peligroso. Una furia fría y calculada que había estado creciendo durante años y que finalmente había encontrado el catalizador perfecto para explotar. El secretario se acercó nuevamente, esta vez con expresión urgente. «Señora Vega, hay periodistas y cámaras reuniéndose afuera del edificio. Van a querer declaraciones, fotos, reacciones. ¿Tiene algún plan para manejar esta situación?» Natalia se puso de pie lentamente, alisó su falda con movimientos precisos y ajustó la correa de su bolso sobre el hombro. Por primera vez en toda la mañana, una sonrisa pequeña pero definitivamente presente apareció en sus labios. «Sí», respondió con una voz que ahora tenía un filo de acero. «Tengo un plan». Sacó de su bolso el documento que había estado esperando el momento perfecto para usar. El acuerdo prenupcial que Lorenzo había firmado con tanta arrogancia años atrás, sin tomarse la molestia de leer las cláusulas específicas que sus padres habían insistido en incluir, especialmente la cláusula que estipulaba penalizaciones devastadoras en caso de infidelidad comprobada o abandono matrimonial. Mientras afuera los periodistas se agolpaban para capturar su humillación y mientras las redes sociales continuaban burlándose de su situación, Natalia desdobló cuidadosamente el documento que estaba a punto de convertir la victoria de Lorenzo en su peor pesadilla. La mujer que había entrado al tribunal esperando un divorcio civilizado ya no existía. En su lugar había nacido alguien completamente diferente, una mujer que había sido subestimada por última vez, que había permitido ser humillada públicamente por última vez, y que estaba a punto de demostrar que la venganza servida fría no solo era dulce, sino absolutamente devastadora. Si Lorenzo quería un espectáculo público, ella le iba a dar el espectáculo de su vida. Pero esta vez, él no iba a ser el protagonista triunfante. Iba a ser la víctima de su propia arrogancia, y todo el país, que ahora se burlaba de ella, iba a presenciar cómo una mujer aparentemente derrotada se levantaba para destruir completamente al hombre que había creído que podía pisotearla sin consecuencias. Natalia guardó el documento en su bolso, se dirigió hacia la salida principal del tribunal y caminó directamente hacia las cámaras que la esperaban afuera. No iba a esconderse, no iba a llorar, no iba a darles la satisfacción de verla quebrada. Iba a hacer algo mucho peor, iba a sonreír. Las cámaras de televisión captaron cada detalle mientras Natalia descendía las escalinatas del tribunal con pasos medidos y elegantes. Su compostura era tal que parecía estar saliendo de una reunión de negocios rutinaria en lugar de haber sido abandonada públicamente por su esposo. Los periodistas se abalanzaron sobre ella con micrófonos extendidos y preguntas gritadas, pero ella levantó una mano con autoridad que los hizo callar instantáneamente. «Haré una declaración breve», anunció con voz clara y controlada. «Después de eso, todas las comunicaciones deberán dirigirse a mis representantes legales». La multitud se aquietó, anticipando lágrimas, súplicas, o al menos alguna muestra de la devastación emocional que todos esperaban ver. En cambio, Natalia los miró directamente a las cámaras con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi esposo ha tomado una decisión que refleja perfectamente su carácter. Yo también tomaré decisiones que reflejan el mío. La diferencia es que las mías estarán respaldadas por la ley y la justicia. Eso es todo». Sin esperar preguntas de seguimiento, Natalia se dirigió hacia un taxi que había estado esperando, dejando a los periodistas con más preguntas que respuestas y con la sensación inquietante de que habían presenciado algo que no comprendían completamente.
Durante el trayecto a su oficina, Natalia marcó el número que había memorizado semanas atrás, cuando había comenzado a sospechar que Lorenzo era capaz de traiciones aún mayores de las que ya había cometido. Bufete Martínez y Asociados. Habla Patricia. Buenos días. Necesito hablar urgentemente con el licenciado Eduardo Martínez. Soy Natalia Vega. Hubo una pausa breve. El nombre de Natalia había estado en las noticias durante las últimas 2 horas, y cualquier persona involucrada en círculos legales sabía exactamente quién era y por qué podría estar llamando. Un momento, señora Vega. Lo comunico inmediatamente. Eduardo Martínez era el socio senior del bufete más prestigioso de la ciudad, después del de Lorenzo. Durante 20 años había sido el rival intelectual y profesional más formidable de Hernández, Morales y Asociados. Los casos que perdía Lorenzo generalmente los ganaba Martínez, y viceversa. La rivalidad entre ambas firmas era legendaria en los círculos jurídicos, alimentada no solo por la competencia profesional, sino por diferencias fundamentales en su filosofía legal. Señora Vega, la voz de Martínez sonaba cálida pero profesional. He estado siguiendo las noticias de esta mañana. Imagino que necesita representación legal de la más alta calidad. Exactamente. ¿Podemos reunirnos esta tarde? Tengo documentación que creo que encontrará muy interesante. Por supuesto, ¿le parece bien a las 3? Y señora Vega, traiga todo lo que tenga. Absolutamente todo. Natalia colgó y se recostó contra el asiento del taxi, sintiendo por primera vez en horas que tenía un plan concreto. No era solo venganza lo que buscaba, aunque la sed de justicia ardía en su pecho como un fuego constante. Era reivindicación, era demostrar que subestimar a Natalia había sido el error más costoso de la vida de Lorenzo. Al llegar a su estudio de arquitectura, encontró a su asistente, Carmen, esperándola con expresión preocupada y un montón de mensajes telefónicos. Señora Natalia, han estado llamando periodistas toda la mañana, también clientes, proveedores, todo el mundo quiere saber si está bien. ¿Qué debo decirles? Diles que estoy perfectamente y que el estudio opera con normalidad. Cancela todas las reuniones de esta semana y libera mi agenda. Voy a estar muy ocupada con asuntos legales. Carmen asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación genuina. Había trabajado con Natalia durante 5 años y nunca la había visto tan controlada ante una crisis personal. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Natalia sonrió y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Sí. Necesito que busques en nuestros archivos todos los proyectos que rechazamos en los últimos 3 años por conflictos de interés con la firma de Lorenzo. También quiero una lista de todos los contactos de prensa arquitectónica que tenemos. Y Carmen, esto es estrictamente confidencial. El resto de la mañana, Natalia se dedicó a organizar meticulosamente la documentación que presentaría a Eduardo Martínez. No era solo el acuerdo prenupcial, aunque ese documento era su arma principal. Durante meses, había estado recopilando evidencia de las infidelidades de Lorenzo, no con intención de usarla, sino como una póliza de seguro para el día en que él decidiera humillarla más allá de lo tolerable. Ese día había llegado. Tenía capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que había logrado obtener cuando Lorenzo dejaba su teléfono desatendido. Tenía recibos de hoteles cargados a tarjetas de crédito compartidas. Tenía fotos de Lorenzo con diferentes mujeres que había tomado un investigador privado que había contratado discretamente 3 meses atrás. Y tenía algo aún más valioso: los registros financieros detallados de todos los regalos caros que Lorenzo había comprado para sus amantes, incluyendo el anillo de compromiso que acababa de darle a Isabela. Mientras organizaba los documentos, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero decidió contestar. ¿Natalia Vega? Sí, ¿quién habla?
Soy Roberto Salinas, periodista de investigación de Canal 7. Señora Vega, he estado investigando las finanzas de Lorenzo Vega y he encontrado algunas irregularidades muy interesantes. ¿Podríamos reunirnos? Natalia sintió que se le aceleraba el pulso. No había esperado que otros estuvieran investigando a Lorenzo independientemente, pero tenía sentido. Un escándalo de esta magnitud inevitablemente atraería periodistas serios que irían más allá del chisme superficial. ¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero discutirlo en persona. Pero digamos que tiene que ver con el origen de algunos de sus ingresos recientes y con ciertos pagos que no aparecen en sus declaraciones públicas. Puedo reunirme con usted mañana por la mañana, pero señor Salinas, cualquier información que comparta debe ser verificada independientemente. No estoy interesada en rumores o especulaciones. Por supuesto, y señora Vega, lo que tengo son documentos, no rumores. Después de colgar, Natalia se sintió como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar de maneras que no había anticipado. La traición de Lorenzo no solo había activado su plan de venganza personal, sino que aparentemente había abierto puertas a investigaciones que podrían tener ramificaciones mucho más amplias. A las 3 en punto, Natalia se presentó en las oficinas de Martínez y Asociados. El edificio era tan imponente como el de la firma de Lorenzo, pero con un estilo arquitectónico más clásico que reflejaba la tradición y estabilidad que la firma cultivaba como su marca distintiva. Eduardo Martínez era un hombre de 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y la presencia tranquila de alguien que había ganado más batallas legales de las que había perdido. Su oficina estaba llena de diplomas, premios y fotos con figuras políticas importantes, pero lo que más impresionaba era la biblioteca legal que ocupaba toda una pared. Señora Vega, ante todo, permítame expresarle mi solidaridad por lo que ha vivido hoy. Lo que su esposo hizo trasciende la crueldad personal y entra en territorio de sadismo deliberado. Gracias, licenciado, pero prefiero enfocarme en las soluciones legales disponibles. Martínez sonrió con aprobación. Perfecto. Hablemos de negocios entonces. ¿Qué documentación tiene? Natalia abrió su portafolio y extrajo el acuerdo prenupcial. Martínez lo leyó durante varios minutos y su expresión cambió gradualmente de interés profesional a asombro genuino. Señora Vega, esto es extraordinario. ¿Lorenzo realmente firmó esto sin revisión legal independiente? Aparentemente confiaba demasiado en su propia experiencia legal. ¿Qué opina de la cláusula 17? Martínez releyó la sección específica y soltó una risa breve. La cláusula 17 es una obra maestra de redacción legal preventiva en caso de infidelidad comprobada o abandono matrimonial. Lorenzo no solo pierde todos los derechos sobre bienes adquiridos durante el matrimonio, sino que debe compensarla con una suma equivalente al 50% del incremento neto de patrimonio familiar durante los años de casados. Considerando el crecimiento de ambas carreras, estamos hablando de varios millones de pesos. Y la transmisión en vivo de su boda con Isabella constituye evidencia suficiente. Señora Vega, Lorenzo acaba de cometer adulterio en vivo frente a 50.000 testigos. Abandonó su proceso de divorcio legal para casarse bigamamente y documentó todo el proceso en video de alta definición. No solo tenemos evidencia suficiente, tenemos la evidencia más sólida que he visto en 30 años de práctica legal. Natalia sintió una satisfacción profunda al escuchar la confirmación profesional de lo que había intuido. Pero había más. Licenciado, también tengo esto. Procedió a mostrar toda la documentación que había recopilado. Las pruebas de infidelidades anteriores, los registros financieros, las fotografías del investigador privado. Martínez examinó cada documento con la concentración de un general estudiando mapas de batalla. Señora Vega,
Con esta documentación podemos construir un caso que no solo ganará el divorcio bajo los términos más favorables posibles, sino que podría tener implicaciones penales para Lorenzo. Bigamia, fraude matrimonial, posible evasión fiscal. Esto va mucho más allá de un simple divorcio. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar la demanda? 48 horas. Y señora Vega, cuando presentemos esto, el escándalo de esta mañana va a parecer un pequeño malentendido en comparación. Mientras Natalia se reunía con Martínez, Lorenzo e Isabela disfrutaban de su luna de miel improvisada en la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad. La habitación estaba llena de flores, champán y los regalos que habían comenzado a llegar de marcas que querían asociarse con la pareja del momento. Isabela estaba en el balcón, tomando selfies con su anillo de bodas mientras el atardecer creaba el fondo perfecto para sus publicaciones en redes sociales. Sus seguidores habían aumentado a más de 1.200.000 y las ofertas de patrocinio llegaban cada hora. «Mi amor», le gritó a Lorenzo, quien estaba dentro respondiendo llamadas de felicitación. «Ven a tomarte fotos conmigo. Esto va a generar millones de interacciones». Lorenzo se acercó con expresión satisfecha. Todo había salido exactamente como había planeado. Se había librado de un matrimonio que ya no lo satisfacía. Había conseguido oficializar su relación con la mujer que realmente deseaba y había logrado hacerlo de una manera que generaba publicidad masiva para ambos. En su mente era una jugada maestra. «¿Has sabido algo de Natalia?», preguntó Isabela mientras ajustaba el ángulo de la cámara. Hizo una declaración muy breve a la prensa, muy digna, muy ella. Probablemente está en su oficina diseñando edificios y tratando de olvidar que alguna vez estuvo casada conmigo. Pobre mujer, debe estar destrozada. Lorenzo se encogió de hombros con indiferencia. Natalia es fuerte, se recuperará. Y francamente, le hice un favor. Ahora puede encontrar a alguien que realmente la aprecie, en lugar de estar atrapada conmigo. Era una racionalización típica de Lorenzo, convertir su crueldad en un acto de generosidad. Pero mientras hablaba, su teléfono comenzó a sonar con una llamada de su socio principal, Hernández. «Lorenzo, necesito que vengas a la oficina inmediatamente». «Estoy en mi luna de miel, Hernández. ¿No puede esperar hasta mañana?» «No, no puede esperar. Acabamos de recibir información de que Natalia contrató a Eduardo Martínez. Y Lorenzo parece que está preparando algo grande». Por primera vez en todo el día, Lorenzo sintió una punzada de inquietud. Martínez era un adversario formidable, y la idea de que Natalia estuviera trabajando con él añadía una dimensión que no había considerado. «¿Qué tan grande? Ven a la oficina. Hay cosas que no puedo discutir por teléfono». Lorenzo colgó y miró hacia Isabela, quien seguía tomando fotos sin prestar atención a la conversación. Por primera vez, se preguntó si había subestimado a su exesposa, pero desechó rápidamente la preocupación. Natalia era arquitecta, no abogada. No importaba a quién contratara. Él conocía todos los aspectos legales de su divorcio mejor que nadie. O al menos eso creía. Al día siguiente, mientras Lorenzo se reunía con sus socios para discutir estrategias defensivas que aún no sabía que necesitaba, Natalia se encontraba en las oficinas de Martínez, poniendo los toques finales a la demanda que estaba a punto de cambiar todo. El documento era una obra maestra de precisión legal, cada cláusula diseñada para maximizar el daño a Lorenzo, mientras protegía completamente los intereses de Natalia. Pero más allá de los aspectos económicos, la demanda incluía solicitudes de investigación que podrían abrir cajas de Pandora que Lorenzo nunca había considerado. ¿Está lista para esto, señora Vega?, preguntó Martínez, mientras revisaba la demanda por última vez. «Una vez que presentemos esto, no habrá vuelta atrás. Lorenzo va a contraatacar con todo lo que tiene.
Natalia firmó el documento con la elegancia de alguien que acaba de diseñar el edificio más hermoso de su carrera. Licenciado, llevo años preparándome para este momento. Estoy más que lista. Entonces presentemos mañana a primera hora y señora Vega, prepárese para convertirse en la mujer más admirada del país. Natalia sonrió. La mujer que había entrado al tribunal 24 horas atrás, esperando un divorcio civilizado, había muerto en ese salón. En su lugar, había nacido alguien completamente diferente. Una mujer que había aprendido que a veces la única forma de obtener justicia era tomarla con sus propias manos, legalmente pero sin piedad. Lorenzo había querido un espectáculo público. Estaba a punto de conseguir exactamente eso, pero esta vez él no sería el director de la obra, sino el protagonista de su propia destrucción. El martillo del juez resonó en la sala abarrotada con la finalidad de una sentencia de muerte. 6 meses habían pasado desde aquella mañana cuando Lorenzo había abandonado a Natalia en el tribunal, y ahora el mismo hombre que había creído ser intocable estaba sentado en el banquillo del acusado, observando cómo su mundo se desmoronaba con cada palabra que pronunciaba el magistrado. En el caso de Vega contra Vega, considerando la evidencia presentada de adulterio múltiple y comprobado, abandono matrimonial deliberado, bigamia y fraude contractual, este tribunal falla a favor de la demandante en todos los puntos solicitados. Lorenzo apretó los puños sobre la mesa, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda mientras escuchaba la letanía de sus crímenes matrimoniales enumerados con precisión quirúrgica. A su lado, su abogado defensor parecía haber envejecido 10 años durante el proceso, sabiendo que habían perdido la batalla antes de que comenzara. El señor Lorenzo Vega deberá transferir inmediatamente a la señora Natalia Vega la suma de 4.800.000 pesos como compensación por daños y perjuicios, más la totalidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo pero no limitándose a el apartamento de la calle Reforma, la casa de descanso en Valle de Bravo, las inversiones en el fondo de pensiones conjunto y el 50% de las acciones de la empresa consultora que fundaron conjuntamente. Cada palabra era una puñalada financiera que dejaba a Lorenzo no solo divorciado, sino completamente arruinado. El hombre que 6 meses atrás se había casado en vivo con Isabela, convencido de su propia invencibilidad, ahora veía cómo perdía literalmente todo lo que había construido durante su carrera legal. Además, continuó el juez con voz implacable, considerando la naturaleza pública y deliberadamente humillante del abandono matrimonial, se ordena al señor Vega el pago de daños morales adicionales por la suma de 1.200.000 pesos. El total ascendía a más de 6 millones de pesos, una cantidad que vaciaba completamente las cuentas bancarias de Lorenzo y lo obligaba a vender prácticamente todas sus posesiones. Pero lo que más le dolía no era la ruina financiera, sino la humillación pública de haber sido completamente superado por la mujer que había creído poder pisotear sin consecuencias. En la galería, Natalia permanecía sentada con la misma compostura elegante que había mostrado durante todo el proceso. Vestía un traje azul marino perfectamente cortado que realzaba su figura sin ostentación, y su expresión era de satisfacción tranquila, como la de una arquitecta que acababa de ver completado el proyecto más importante de su carrera. A su lado, Eduardo Martínez no podía ocultar su sonrisa de triunfo profesional. En 30 años de carrera, pocas veces había disfrutado tanto una victoria legal. No solo habían ganado el caso, lo habían ganado de manera tan aplastante que se había convertido en referencia obligada para futuros litigios matrimoniales. La sesión se levanta, declaró el juez, y el sonido del martillo final resonó como el disparo que oficialmente terminaba con la vida que Lorenzo había conocido.
Mientras los asistentes comenzaban a salir de la sala, Lorenzo se volvió hacia Natalia con una expresión que mezclaba desesperación y rabia impotente. «Natalia, esto es excesivo. ¿Sabes que es excesivo? Estás destruyendo mi vida por completo». Ella se puso de pie con movimientos pausados, ajustó su bolso sobre el hombro y lo miró con esa frialdad serena que había perfeccionado durante meses de preparación legal. «Lorenzo, tú destruiste tu propia vida el día que decidiste humillarme públicamente. Yo simplemente me aseguré de que las consecuencias fueran proporcionales a tu crueldad». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida, donde la esperaba un grupo de periodistas que ahora la trataban no como víctima, sino como la heroína de una historia de justicia poética que había captivado al país entero. La transformación de la percepción pública había sido gradual, pero implacable. Durante las primeras semanas, después del escándalo, Natalia había sido objeto de burlas y compasión condescendiente. Pero cuando los detalles del acuerdo prenupcial se hicieron públicos, cuando se revelaron las pruebas meticulosamente recopiladas de las infidelidades de Lorenzo, cuando quedó claro que había orquestado una venganza legal perfecta, la narrativa cambió completamente. De ser la esposa abandonada y humillada, Natalia se había convertido en un símbolo de inteligencia femenina, de preparación estratégica, de la mujer que había jugado el juego mejor que el hombre que creía haberla derrotado. Sus entrevistas televisivas se volvían virales, sus declaraciones se citaban en redes sociales y su historia inspiraba a miles de mujeres que habían pasado por traiciones similares. El fenómeno se intensificó cuando decidió escribir un libro sobre toda la experiencia. El papel que lo cambió todo no era solo el relato de un divorcio espectacular, sino una guía inteligente y sarcástica sobre cómo protegerse legalmente en el matrimonio, cómo reconocer las señales de infidelidad y cómo convertir la traición en oportunidad. El libro se escribió prácticamente solo. Natalia tenía documentación detallada de cada etapa del proceso, desde sus sospechas iniciales hasta la sentencia final, y su prosa combinaba la precisión técnica de una arquitecta con el ingenio mordaz de alguien que había transformado el dolor en poder. Los primeros capítulos describían su vida matrimonial con Lorenzo, pero sin victimización ni autocompasión. En cambio, analizaba con frialdad clínica las técnicas de manipulación que él había usado, las banderas rojas que había ignorado y los errores que había cometido por confiar demasiado en el amor y muy poco en la protección legal. El capítulo central del libro, titulado La mañana que cambió todo, relataba minuto a minuto el día del abandono en el tribunal y la boda televisada de Lorenzo. Pero lo hacía con un tono que convertía la humillación en combustible para la determinación, mostrando cómo cada momento de dolor se había transformado en una pieza más del plan de venganza. Los capítulos finales eran una masterclass en estrategia legal y reconstrucción personal. Natalia explicaba cada decisión que había tomado, desde la elección de Eduardo Martínez como abogado hasta la manera en que había manejado la prensa durante el proceso. También incluía consejos prácticos para mujeres en situaciones similares, convirtiendo su experiencia personal en una herramienta de empoderamiento para otras. El libro se publicó 8 meses después de la sentencia y se convirtió en un fenómeno editorial inmediato. La primera edición se agotó en 3 días y las reimpresiones no daban abasto con la demanda. No era solo que las mujeres compraran el libro, también lo hacían hombres que querían entender cómo habían subestimado tan gravemente a las mujeres en sus vidas. Las entrevistas promocionales de Natalia eran eventos mediáticos que generaban audiencias masivas. Su combinación de inteligencia aguda, humor sutil y elegancia natural la había convertido en una personalidad televisiva natural.
Pero lo que más impresionaba a los entrevistadores era su capacidad para hablar de la traición más devastadora de su vida sin amargura, sino con la satisfacción tranquila de alguien que había convertido una derrota aparente en la victoria más dulce. Mientras Natalia ascendía meteóricamente como figura pública, la vida de Lorenzo e Isabela seguía una trayectoria exactamente opuesta. La ruina financiera de Lorenzo había sido solo el comienzo de sus problemas. La pérdida de sus ahorros, propiedades e inversiones lo había obligado a vender su participación en el bufete legal donde había sido socio durante más de una década. Sus antiguos colegas, que inicialmente habían tratado de apoyarlo, gradualmente se distanciaron cuando quedó claro que el escándalo afectaba la reputación de toda la firma. Lorenzo había tratado de establecer su propia práctica legal independiente, pero descubrió que su notoriedad era más una maldición que una bendición. Los clientes potenciales dudaban de contratar a un abogado que había sido públicamente humillado en los tribunales, especialmente en casos matrimoniales donde su historial de infidelidad lo convertía en un testimonio viviente de todo lo que podía salir mal en un matrimonio. Isabela, por su parte, había descubierto que casarse con un hombre en bancarrota no era exactamente el cuento de hadas que había imaginado. Los patrocinadores que inicialmente habían aumentado sus ofertas debido al escándalo comenzaron a retirarse cuando la narrativa pública se volvió contra ella. Ya no era vista como la mujer que había conquistado a un abogado exitoso, sino como la influencer que había destruido un matrimonio para acabar con un hombre arruinado. Sus seguidores en redes sociales, que habían llegado a alcanzar casi 2 millones durante el pico del escándalo, comenzaron a disminuir gradualmente. Los comentarios en sus publicaciones se volvieron cada vez más crueles, recordándole constantemente que había ayudado a destruir la vida de una mujer admirada para quedarse con los restos de un hombre desprestigiado. La gota que colmó el vaso llegó cuando Isabela descubrió que Lorenzo había comenzado a tener aventuras nuevamente, esta vez con mujeres que conocía en los bares de hotel, donde ahora trabajaba ocasionalmente como consultor legal freelance. El patrón se repetía. Lorenzo no podía ser fiel a ninguna mujer, sin importar lo que hubiera sacrificado para estar con ella. La separación de Lorenzo e Isabela fue silenciosa y patética, sin ceremonias públicas ni declaraciones dramáticas. Simplemente se desvanecieron de la vida del otro, dos personas que habían destruido sus propias vidas persiguiendo una fantasía que resultó ser tan hueca como sus propios valores. Mientras tanto, Natalia había usado el dinero de la sentencia para expandir su estudio de arquitectura de manera espectacular. Contrató a los mejores talentos jóvenes del país, abrió oficinas en 3 ciudades diferentes y comenzó a competir por proyectos internacionales que antes habrían estado fuera de su alcance. Su nuevo edificio corporativo, que ella misma había diseñado, se convirtió en un símbolo arquitectónico de renacimiento y empoderamiento femenino. La estructura combinaba líneas elegantes con elementos audaces, creando un espacio que era simultáneamente profesional e inspirador. Las revistas de arquitectura lo describieron como el edificio de una mujer que había convertido la traición en triunfo. Pero más allá del éxito profesional, Natalia había experimentado una transformación personal que iba mucho más profunda que la venganza o la reivindicación pública. Había descubierto una versión de sí misma que nunca había conocido durante los años de matrimonio con Lorenzo. Una mujer completamente independiente, financieramente poderosa, intelectualmente respetada y emocionalmente libre. No había buscado una nueva relación romántica, no porque estuviera cerrada al amor, sino porque había aprendido a valorar su propia compañía de una manera que nunca había experimentado. Había descubierto que podía ser completamente feliz sin necesidad de validación masculina, sin comprometer sus ambiciones profesionales
sin caminar sobre cáscaras de huevo para mantener la paz en una relación tóxica. Un año después de la sentencia, Natalia se encontraba en la terraza de su nuevo estudio, brindando con su equipo por el éxito de su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Un complejo de viviendas sustentables que había ganado reconocimiento internacional. La vista desde la terraza abarcaba toda la ciudad, incluyendo el edificio donde Lorenzo había trabajado durante tantos años y que ahora parecía pequeño e insignificante desde su nueva perspectiva. Carmen, su asistente, que ahora tenía el título de directora de operaciones tras el crecimiento exponencial de la empresa, se acercó con una sonrisa. «Señora Natalia, hay una periodista de la revista Arquitectura y Diseño que quiere hacerle algunas preguntas para un artículo especial sobre mujeres empresarias exitosas». «Por supuesto, que pase». La periodista era una mujer joven, probablemente de la edad que tenía Isabela, pero con una seriedad profesional que contrastaba sharply con la frivolidad de la influencer. Se presentó como Andrea López y explicó que estaba escribiendo un artículo sobre cómo las adversidades personales podían convertirse en catalizadores para el éxito profesional. «Señora Vega, su historia se ha vuelto legendaria en círculos empresariales. ¿Cómo logró convertir lo que muchos habrían considerado el peor día de su vida en el punto de partida de su mayor éxito?» Natalia sonrió mientras miraba hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban en las ventanas de los rascacielos, que ahora competían con sus propios diseños. «Andrea, creo que la clave fue entender que Lorenzo me hizo un favor sin saberlo. Durante años estuve limitando mi potencial para mantener un matrimonio que solo funcionaba para él. Cuando me obligó a elegir entre mi dignidad y mi comodidad, elegí mi dignidad. Y esa elección me liberó para descubrir de qué era realmente capaz». ¿Alguna vez se arrepiente de la dureza de su venganza legal? Natalia reflexionó por un momento, girando lentamente la copa de champán entre sus dedos. «No fue venganza, Andrea, fue justicia. Lorenzo tomó decisiones deliberadas para humillarme públicamente, creyendo que yo era demasiado débil o demasiado dependiente para responder. Se equivocó completamente sobre quién soy yo, y las consecuencias de ese error fueron las que él mismo había firmado años atrás. Yo simplemente me aseguré de que se cumplieran. Una última pregunta, señora Vega. Si pudiera enviar un mensaje a las mujeres que están pasando por traiciones similares, ¿qué les diría?». Natalia se puso de pie y caminó hacia el borde de la terraza, mirando hacia la ciudad que ahora contenía varios edificios con su firma arquitectónica. Su respuesta cuando llegó tenía la claridad de alguien que había atravesado el fuego y había emergido no solo intacta, sino transformada en algo mucho más poderoso. «Les diría que la traición duele, pero que el poder real viene de lo que haces después de que te traicionan. No dejes que nadie escriba el final de tu historia. Y siempre, siempre lee los contratos antes de firmarlos, especialmente si los está firmando alguien que subestima tu inteligencia». La periodista se rió, reconociendo la referencia al acuerdo prenupcial que había sido el arma secreta de toda la historia. ¿Y qué sintió exactamente cuando vio a Lorenzo casarse con Isabela esa mañana en el tribunal? Natalia sonrió y por primera vez en toda la entrevista, su sonrisa tenía un toque de travesura genuina. «Sentí que acababa de invertir en mi mejor proyecto». La frase se convirtió en la cita final del artículo y posteriormente en un meme inspiracional que circuló por redes sociales durante meses. Pero para Natalia no era solo una línea ingeniosa para cerrar una entrevista. Era la verdad más pura sobre su transformación. Había tomado la peor traición de su vida y la había convertido en la inversión más rentable que había hecho jamás. Mientras la periodista recogía sus cosas y se despedía, Natalia se quedó sola en la terraza.
observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse con la llegada de la noche. En algún lugar de esa misma ciudad, Lorenzo probablemente estaba en un apartamento modesto, tratando de reconstruir una carrera que nunca volvería a alcanzar las alturas que había perdido. Isabela estaría en algún otro lugar, quizás buscando a su próximo objetivo romántico que pudiera ofrecerle la estabilidad financiera que Lorenzo ya no podía proporcionar. Pero esos pensamientos ya no la afectaban como antes. No había amargura en su corazón, ni deseo de saber más sobre sus vidas arruinadas. Había algo mucho más poderoso, la satisfacción completa de alguien que había tomado el control absoluto de su propio destino y había construido algo hermoso sobre los escombros de lo que otros habían tratado de destruir. Natalia levantó su copa hacia el cielo estrellado, brindando silenciosamente por la mujer que había sido, por la mujer en la que se había convertido, y por todas las mujeres que algún día descubrirían, como ella lo había hecho, que a veces la traición no es el final de la historia, sino simplemente el comienzo de la mejor versión de ti misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.